Mateo capítulo 13, hermanos. Si ya el mes pasado tocamos del versículo 24 al versículo 30, que se le conoce como el trigo, la parábola del trigo y la cizaña. Y la explicación también la analizamos del versículo 36 al versículo 43. Todo esto es del Mateo capítulo 13. El día de hoy quisiera llamar la atención, hermanos, a estos pasajes de Mateo 13, el versículo 31 y 32, que se llama la semilla de mostaza. Después el versículo 33, otra parábola que se conoce, la levadura. Después el versículo 44, otra parábola. Versículo 45, otra, hermana, semejanza. Y el versículo 47. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden, hace más o menos 2000 años aquí en el planeta Tierra, siendo el Hijo de Dios, recordemos de que Cristo, Jesucristo, es Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que hizo al ser humano, se hizo un ser humano. Por eso se le conoce como la encarnación, porque siendo Dios, existiendo por los siglos de los siglos en la eternidad pasada, Él tomó la forma de un insignificante ser humano. Eso es, en inglés, que te explota la mente, o sea, es realmente algo tan tremendo, porque siendo Dios, se hizo un ser humano. Recuerdan el tamaño del planeta Tierra comparado con el infinito, hermanos. El planeta Tierra no se ve, de hecho ni el sistema solar se llega a ver. Pero si el planeta Tierra se desaparece de la vista, pueden imaginarse el tamaño de los seres humanos. Si el mismo mundo, que es gigantesco, desaparece de la vista en el universo, ¿de qué tamaño es un ser humano? Pues así se hizo Dios hace 2000 años, en la persona de Jesucristo, y nos vino a revelar todas las cosas. Y Él enseñaba, siempre enseñaba por medio de parábolas. Vamos a llegar a ese pasaje en el versículo 34, vean, en el versículo 34 de Mateo 13, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. No significa que lo único que hablaba Jesucristo eran parábolas, sino que siempre que enseñara lo que enseñara, generalmente Jesucristo usaba una parábola. ¿Qué es una parábola? Es simplemente una ilustración tomada de la vida real para que la gente entendiera lo que Cristo estaba tratando de enseñarles. Es decir, Dios usó el lenguaje humano para que tratáramos de comprender sus enseñanzas. Y en el versículo 31 dice: otra parábola les refirió diciendo. Ahora pongan atención, porque dice Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a. Versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Y el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a. ¿Notaron, hermanos, de qué está hablando Jesucristo? ¿Cierto? Del reino de los cielos. Ahora, hermanos, es una semejanza, y Jesucristo usa el término el reino de los cielos. El reino de los cielos, reino implica dominio, implica control, soberanía o gobierno. Eso implica reino, el gobierno de los cielos, dijo Jesucristo. Cuando habla de los cielos, no se está refiriendo a los cielos, simplemente a nubes o a planetas
o a las estrellas. Cuando Cristo habla del reino de los cielos representa al Dios creador del universo, creador del mundo, o sea, el Dios que creó al ser humano. Entonces, el reino de los cielos significa el reino de Dios. Pero recuerden, Jesucristo está hablando, el reino de los cielos es semejante, o sea, el gobierno de Dios, el control de Dios, la soberanía, el dominio de Dios. Lo opuesto al reino de Dios o al reino de los cielos es el reino o el dominio, poder, soberanía, control o gobierno, no del cielo, sino del infierno o de las tinieblas, de Satanás, del diablo. Y Jesucristo vino a este planeta Tierra y de acuerdo a la Biblia, el apóstol San Juan dice, el mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder de Satanás, alejado de la verdad. Entonces vean, lo opuesto al reino de Dios es el reino el dominio de Satanás o del diablo. En Mateo 3:2, si quieren buscarlo, si quieren anotarlo nada más, hermanos. Pero Juan el Bautista, medio primo hermano de Jesucristo. Dice la Biblia que Juan el Bautista empezó predicando y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 3:2. Pero en Mateo 4:27, cuando Jesucristo empezó su ministerio, recuerden que Jesucristo nació en Belén como un bebito, así como nacemos todos nosotros, un bebito pequeñito, empezó a crecer, pero a los 30 años, Él empezó a ministrar. Era conocido por toda la comunidad, por los vecinos, por Belén, Nazaret, eran pueblos, ciudades pequeñas, hermanos, lo conocían. Pero a los 30 años Jesucristo empezó, Mateo 4:27. ¿Y saben qué fue lo primero que comenzó a predicar Jesucristo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista. El reino de Dios, el dominio de Dios. Cristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que desde que Dios creó al mundo y al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, y se empezó a poblar la tierra, ¿recuerdan el diluvio? Todos murieron menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Se volvió a repoblar el planeta Tierra y hasta el día de hoy estamos nosotros. Pero Dios después escogió a un pueblo en especial para revelar sus oráculos divinos, sus mandamientos. ¿Eran quienes? Los judíos. El pueblo judío, Dios lo escogió de entre todos. ¿Recuerdan los que vienen cada tercer domingo del mes? Estamos estudiando el libro de Génesis. Escogió a Abraham y le hizo la promesa, entonces se formó el pueblo judío. Solamente Dios trataba con un pueblo, no con las de ninguna nación pagana. Todos eran paganos. Todos no creían en el verdadero Dios, ni aún Abraham, antes de ser llamado por Dios. Y Dios se le reveló, ¿recuerdan? Y después escogió a Moisés para liberar al pueblo judío. Después, por medio de Moisés, Dios mismo con su mano escribió los 10 mandamientos. Con su mano, con el dedo de Dios fue escrito eso que nosotros conocemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no usarás el nombre de Dios en vano, guarda el día de reposo, honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien, no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Eso no lo inventó Moisés, ni ningún ser humano lo inventó. Eso lo escribió el Dios que creó al ser humano. Es palabra de Dios. Si recordamos la historia, Moisés en su enojo por ver al pueblo ya siendo idólatra, rompió las tablas y después Dios le entregó otras tablas a Moisés.
Y después los reyes, los jueces, pero Dios había prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, a un redentor, a uno, la simiente de la mujer, o sea, de una mujer que iba a pisarle la cabeza a Satanás. Y hasta el día de hoy, desde ese tiempo para acá, desde Génesis 3 hasta cuando vino Jesucristo, Satanás ha estado activo en el mundo. En la cruz hace 2000 años el Hijo de Dios ya derrotó a Satanás. El diablo es real, el diablo o Satanás es el mismo personaje, es real y es un ser espiritual maligno, es el padre de toda mentira, pero ya ha sido destruido. No tiene poder el diablo sobre ninguno de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, de acuerdo a la Biblia, solamente son aquellos que se han arrepentido y que han confesado a Jesucristo como lo que es el Dios que se hizo ser humano. Entonces, antes de Jesucristo hubo 400 años que se le conoce 400 años de silencio antes de que naciera Jesucristo. Dios no habló de ninguna manera hasta que vino, hermanos, se le apareció a Zacarías, después a María, después a José en sueños y visiones. Nació Jesucristo, lo vieron, lo conocieron, hijo del carpintero. Lo conocía la vecindad, creció, el pequeñito, lo veían jugar en la vecindad. A los 30 años, este hombre primero se fue al desierto, recuerdan, y se le conoce como la tentación. Venció la tentación, Jesucristo, con el poder de Dios, y después empezó a predicar. Pero el medio primo hermano, Juan el Bautista, empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo mismo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino o el poder o el dominio o el gobierno de Dios? Por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, el reino de los cielos se acercó a la humanidad. Y de ahí sabemos que Jesucristo empezó a enseñar. Y eso es muy, muy importante. Ahora, el reino de los cielos, decía Juan el Bautista en unas partes desde que empezó a predicar. Pero de acuerdo a Marcos capítulo 1, el versículo 14, dice la Escritura: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y otros pasajes, si ustedes han leído los evangelios, Jesucristo habló del reino de Dios, del reino de Dios. Entonces, o es el reino de los cielos o es el reino de Dios. La respuesta es sí, porque el reino de los cielos es el reino de Dios. Es exactamente lo mismo y ustedes lo van a ver cuando lean los evangelios. Jesucristo es el Hijo de Dios, vino al mundo desde el cielo, del reino de los cielos, y su mensaje fue, hermanos, el reino de los cielos y el reino de Dios de una manera intercambiable. El reino de Dios comienza en el corazón del ser humano. El reino de Dios individualmente, para que la vida eterna o el gobierno de Dios, del Dios creador, comience a gobernar a cada ser humano, empieza con el corazón. Es decir, con un arrepentimiento. Y Jesucristo por eso vino a decir: arrepiéntanse. A todos lo que decir es arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambia tu mentalidad, cambia tu mente. ¿Respecto a quién? Respecto a la persona de Jesucristo. No es arrepiéntete de todos tus pecados. Incluye, pero ese no es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo nunca dijo: arrepiéntanse de todos sus pecados. No, arrepiéntanse, si cambien su mente, crean el evangelio, crean la buena noticia de salvación que yo les vengo a predicar. Arrepiéntanse, crean que yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento y sucede en la mente, hermanos, de la persona. El ser humano que se arrepiente, esa persona es cambiada en su corazón
Por eso se le conoce como el nuevo nacimiento. Como leía un meme de Facebook, hermano, que decía: si no estás contento de la manera en que naciste, trata volver a nacer. Vuelve a nacer. Necesitas volver a nacer. Se le conoce el nuevo nacimiento, se le conoce la salvación, se le conoce como el arrepentimiento, se le conoce como regeneración, pero es el mismo evento. Cuando un ser humano se arrepiente con respecto a la persona de Jesucristo, ¿quién es? Y llega a decir: Él es Dios que se hizo un ser humano. Y a la obra, te arrepientes con respecto a lo que Cristo vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Vino a redimir, o sea, rescatar, salvar a la raza humana. Y por eso es que, de acuerdo a la Biblia, no existe salvación fuera de Cristo Jesús. Porque por medio de Cristo es Dios quien está actuando a favor de la raza humana. No por medio de las religiones ni de ningún otro Dios, porque no existen. El ser humano ha inventado dioses falsos, el ser humano ha inventado religiones que son falsas, ha inventado sus propias maneras para que un ser humano no solamente sea salvo en el tiempo postrero, sino para que experimente una vida buena en esta tierra, y todas esas maneras son falsas. Lo único digno de confiar es Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sea Dios veraz y el hombre sea mentiroso. El ser humano no puedes confiar 100%. El ser humano se equivoca. El ser humano tiene un corazón perverso. El ser humano imagina muchas cosas, inventa cosas. El único que habla realidad, lo que es real, es Dios. Y como les he dicho, mis hermanos, anteriormente, para proteger tu salud mental necesitas creer en el Evangelio. La gente que rechaza la realidad, ¿qué es lo real? Lo que Dios dice que es real. La gente que ha rechazado la verdad y empieza a creer las opiniones del ser humano que están siendo influenciadas por la mentira de Satanás. Esas personas llegan a volverse locas. Esas personas llegan a tener muchos problemas mentales, hermanos. Y les animo, no estoy bromeando, créanme que no estoy bromeando, esto es la verdad. ¿Quieres tener una mente sana con respecto a la realidad? Necesitas creer. ¿Crees esto desde el principio? Desde Génesis capítulo 1, que Dios es el creador de todo lo que hay. Que existimos seres humanos porque Dios nos creó. Que existe varón y mujer, o sea, masculino y femenino, porque así lo quiso Dios. Y Jesucristo vino a decir: el reino de los cielos es semejante. Entonces, vayamos Ok, un momentito, quiero continuar hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, implica tanto el tiempo presente, entonces, porque desde que vino Cristo Jesús, ya se acercó el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos también implica el tiempo futuro o el fin de los siglos, el fin del mundo. ¿Sabían que el mundo tuvo un inicio? Pero sabían que el mundo también tendrá un final. La Biblia lo enseña. No que se va a eliminar el mundo, que va a desaparecer, sino que el fin del mundo significa el término de la humanidad como la conocemos el día de hoy. El Hijo de Dios no está aquí presente en el planeta Tierra. Está el Espíritu Santo de Dios. Por medio del cristianismo, por medio de la iglesia, el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, está aquí en el planeta Tierra. Cuando Jesucristo venga, cuando empiece la etapa final, cuando Dios entonces diga: es la hora en que empieza la etapa final del plan de Dios para la humanidad, es decir, que ya se va a acercar el fin del mundo como lo conocemos hoy. Entonces, los hijos de Dios vamos a ser arrebatados, el Señor viene por nosotros y después viene el tiempo final.
este planeta Tierra va a ser destruido completamente. No es lo que yo invento, ¿ok, hermanos? Es lo que la Biblia enseña. Todos podemos, y es que no creen que es precioso, hermanos, verificar. No creen que es precioso, a ver, pastor, y ir y tú apuntar con tu dedo, oh, aquí la Biblia dice. Muy diferente a nada más a que le creas a alguien que está inventando y que diga que existió un Dios y que existió esto y que hubo una quién sabe qué, una guerra. ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacas todas esas cosas? Pero es mejor tener algo objetivo, fuera de uno. Esa es la verdad objetiva. Podemos todos ir y ver y comprobar lo que el pastor está diciendo. Entonces viene el fin de este mundo, viene Jesucristo por segunda vez, porque ya vino la primera vez vino hace 2000 años, nació como un ser humano, un bebito, pero la segunda vez, la segunda venida del Hijo de Dios a esta tierra va a ser como cuando Jesucristo murió en la cruz. En este preciso momento, en un lugar, en el infinito, está ese hombre llamado Jesús de Nazaret, y dentro de él está toda la deidad. Por eso la Biblia dice que en él habita en forma de un cuerpo la plenitud de todo Dios. Y ese Jesucristo va a regresar y va a dar inicio a un nuevo mundo. Este mundo, como dice un hermano, me gustó la manera en que dice, porque ustedes han oído el asunto del calentamiento global. ¿Quién no ha escuchado eso, cierto? El calentamiento global. Y hay unos que se les llama alarmistas, hermanos, que ya creen que en 10 años ya no va a existir la humanidad. Eso lo niega la palabra de Dios. Eso es totalmente contrario a la verdad de Dios. Pero hay un hermano que dice, él cree en la Biblia y cree en la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo va a ser con fuego. El mundo se va a quemar totalmente. Los elementos van a ser melting, derretidos. Todo se va a quemar con fuego. Y el hermano dice, sí, soy de los que creen en el calentamiento global. Sí, soy alarmista. Y sí creo que el hombre tiene que ver en el calentamiento. Pero dice, pero yo no creo en eso que están diciendo los gobernadores. Yo creo en la que la Biblia dice. Si el calentamiento global es una preocupación, hermano, viene un calentamiento que va a ser más que calentamiento. De acuerdo a la Biblia, va a llover fuego del cielo. Para este mundo va a ser totalmente destruido y va a hacer Dios una nueva creación. No nos sorprende, no nos decimos, pero ¿cómo va a ser? Pues si Dios creó el mundo original, este mundo fue creado de una manera original por Dios y no había pecado en el mundo. Dios va a deshacer esto, lo va a destruir, se va a quemar, los elementos se van a derretir y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros decimos, amén, Señor. Como el libro de Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesucristo. Amén. Maranata, ya Cristo viene. Y las señales están claras. Como estamos en el estudio de los lunes, hermanos, en Escudriñando las Escrituras, hablamos una vez más de estos temas y le decía a los hermanos, pues cuando vemos todo lo que está sucediendo, gracias, Señor, porque todo marcha bien. ¿Cómo marcha bien? Pues marcha de acuerdo a lo que sabemos que va a suceder. Cuando Jesucristo entonces vino, hermanos, habló del reino de los cielos y dijo, es semejante a, y el primer versículo que vemos dice en el versículo 31, Mateo 13:31, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual dice, hablando de la mostaza, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, vean,
es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces el reino de Dios es de esa manera, hermanos. Inició tan pequeñito. Ahora la mostaza en ese tiempo en Palestina era el granito que sembraban, era el más pequeño. Sabemos que hay semillitas más pequeñas que la mostaza, pero en ese tiempo era lo más pequeño. Pero el mensaje, no nos perdamos en el tamaño de la semilla, sino miremos la parábola. Jesucristo está diciendo, la semilla de mostaza empieza chiquitita y crece tan grande que aún los aves vienen a hacer un nido. ¿Qué está diciendo eso, hermanos? Así, vean, han pasado solamente 2000 años. 2000 años desde que Jesucristo se fue. Y que 12 personas comenzaron el cristianismo. 12 personas. Y ahora se estima que existen más de 2 billones, o sea, más de 2.000 millones de personas que profesan ser cristianas en el mundo. Gracias a Dios nosotros estamos aquí. O sea, tal vez decimos, miren el alcance del reino de Dios. Miren el alcance del evangelio, miren el alcance del cristianismo. Y gracias al Señor, porque por causa de Jesucristo y de los cristianos, hermanos, ha habido tanto beneficio para la humanidad. Tanto beneficio. Obviamente en los medios de noticias ustedes no van a escuchar nada de eso. Tiene uno que ir a buscar por otros lados la noticia. Pero tantas instituciones que ahorita las conocemos iniciaron o tuvieron su inicio por cristianos. Cristianos que han visto una necesidad y se han esforzado para que se organicen, que se llegue a esa organización y que sea para beneficio de la humanidad. Y pensamos, por ejemplo, un ejemplo sencillo es la Cruz Roja y tantas otras organizaciones. ¿Cómo empezaron? Por cristianos. Cristianos, hermanos, para el beneficio de la humanidad. Entonces vean ahí lo que Jesucristo nos está diciendo a sus discípulos y a sus seguidores, es de que así se va extendiendo el reino de Dios, aunque sea pequeñito. ¿Cómo empieza el reino de Dios en un ser humano? Escuchando el mensaje del evangelio. Y la Biblia dice, del oír viene la fe. Hearing, escuchar el mensaje del evangelio, stirs up your faith. O sea, agita la fe. Por eso es tan importante que el ser humano escuche el evangelio. Porque del oír viene la fe. Y Satanás no quiere que el ser humano escuche el evangelio. Porque el diablo conoce la palabra de Dios. Ustedes saben, se la citó a Jesucristo, hermanos, cuando lo tentó. El diablo es conocedor de la palabra de Dios. El diablo conoce la verdad y la tuerce, la usa mal. Pero el enemigo sabe que un ser humano, esté en la situación que esté su mente tan atormentada como lo peor. Pero si ese ser humano se detiene y escucha el evangelio, su fe se agita. Empieza a ver, hay esperanza para mí. Ahora entiendo. Sí, yo quiero recibir a Jesucristo, porque del oír viene la fe. Nosotros mismos ya escuchamos el evangelio, oímos, nos dio la fe, aceptamos a Cristo Jesús, pero ahora cuando ya somos cristianos, leemos las escrituras. ¿Qué sucede cuando leemos las escrituras? Del oír viene la fe. Fe ahora para enfrentarnos a toda situación en este mundo. Gracias al Señor, porque el reino de los cielos empezó tan pequeñito y tiene un poder de extensión, se va extendiendo, se va haciendo grande. Aún con todo, es verdad de que aún hay millones de seres humanos que nunca han escuchado el evangelio. Y no creo que sea aquí en Estados Unidos. Puede ser, hermano, si hay un grupo étnico, cierto, pequeñito, o una tribu,
de los nativos aquí, que tal vez nadie les ha ido a hablar del Evangelio. Sé que en México existen muchos grupos minoritarios que hablan dialecto, de hecho no hablan el español, pero hablan su dialecto, su propio idioma, y no ha llegado el Evangelio ahí. En el mundo todavía hay millones de personas y muchos grupos étnicos que tienen su propio idioma y que aún no han escuchado el Evangelio. Pero estamos nosotros en Estados Unidos y es muy difícil que no hayas escuchado el Evangelio. Es muy difícil. El que no lo quiera uno escuchar, ese es otro asunto, y ya no cae en la responsabilidad de los cristianos ni delante de Dios. Ya cae en responsabilidad de la misma persona. Si quiere endurecer su corazón, si quiere taparte los oídos y no escuchar más la verdad de Dios, ese es un privilegio que Dios le da a cada ser humano. Dios nos dio libre voluntad a cada uno. Dios no obliga a nadie a arrepentirse. Eso es lo grandioso, es un privilegio tan grande. Porque Dios no te va a obligar a ir contigo si no quieres ir ni a la iglesia. No te va a obligar a ir al cielo contigo a estar toda una eternidad si ni siquiera quieres venir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Dios no te va a obligar. Dios simplemente hace la invitación. Dios ya proveyó todo lo que el ser humano necesita para ser salvo, para ser regenerado, para ser transformado, para tener un nuevo corazón, que ame a Dios y que busque la verdad y la justicia. Ya no hay nada más que hacer. Por eso Jesucristo, cuando murió en la cruz, hermanos, dijo: "It is finished, it is done", o consumado es. Todo ya está listo. Nada más necesita el ser humano escuchar el Evangelio, creerlo, hacer la decisión, porque creer es una decisión. Creer es una decisión. Tú decides creer o decides no creer. Y cuando uno decide creer, entonces actúas en fe, das el paso de fe, te arrepientes, pones tu vida en las manos de Dios y empieza el reino de Dios a tener poder, dominio o gobierno en tu vida individual. El reino de Dios. Y lo precioso es cuando el reino de Dios, es decir, un corazón que se arrepiente y el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ese ser humano, como ya él pertenece al reino de Dios. Y si vive en una familia que nadie es cristiano, ahí ya llegó el reino de Dios a esa casa. Y lo más probable es de que la otra gente se arrepienta y también llegue el reino de Dios en su corazón. Versículo 33, otra parábola le dijo: "El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado". En inglés es yeast o leaven, creo es, hermanos. La levadura, ustedes saben, se le pone a la masa para que la leude. Pero algo interesante con la levadura es que tú simplemente lo mezclas, lo pones y el efecto es interno. Se empieza a penetrar a todo el dough o la masa, la levadura. Todo entonces penetra, y Cristo dice: "El reino de los cielos es como la levadura, que una mujer hace el pan y todo hasta lo penetra". Entonces vemos que el reino de Dios, aparte de ser como la mostaza, que tiene poder